Gracia y paz en el nombre de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Vamos a estudiar un tema muy controversial antes de entrar al tema del concilio divino, que este tema lo voy a hacer en un video aparte, pero quería aclarar esto, ya que eh, hemos visto en el otro video el tema de quién es el diablo, y estamos investigando cómo identificarlo, quién es, y que muchos de nosotros estuvimos equivocados en cuanto a su identidad. Viendo este último video podemos ya entender esta parte de una de las partes en donde se lo menciona o creemos que es, ¿no? Que es el diablo y lo que ha hecho. Así que lo que yo hice fue investigar, obviamente. Pero les cuento de que antes yo creía que el diablo pues tentó a Eva dándole el fruto prohibido, como dice la Biblia. Después apareció este tema de la simiente de la serpiente. Y pues me pareció ridículo. Lo estudié después y como que estuve en 50-50, ¿no? Porque había argumentos interesantes, pero después, ¿saben qué? Pues hasta ahora me parece ridículo el argumento. El por qué lo veremos a continuación. Porque esta doctrina es ridícula. No es bíblico. No tiene un argumento y justo pasa el carro. Ya. Debe ser uno de la simiente de la serpiente. Una broma, una broma. Eh, Vamos a ver un video acerca de este tema, porque vamos a hacer comentarios. Vamos a ver el video y yo voy a comentar. Eh, pues se trata video acerca de un erudito norteamericano, experto en ciencias bíblicas y en lenguas semíticas, llamado Michael Heiser. Él falleció el mes pasado, pero él con su gente habían abierto un canal llamado Fringe Pop, solo que ahora también está en español y es una ventaja para nosotros aprender lo que ellos han investigado, porque como dije antes, en el habla anglosajona están avanzados en el tema de ciencias bíblicas, y acá en español como que tarda un poco el conocimiento, ¿no? Pero hay gente que se ha levantado y gente levantada por Dios, por supuesto, para eh, darnos esas herramientas para no ser engañados, justamente. Como por ejemplo en esta teoría de la simiente de la serpiente. Vamos a ver entonces. Bienvenidos a Fringe Pop 321, el programa que cree que el mundo es más extraño de lo que pensamos, pero que pensar no debería ser extraño. Las probabilidades de que todos ustedes hayan oído hablar de Adán y Eva son bastante altas. Es posible que también hayan oído hablar de sus dos primeros hijos, Caín y Abel. Génesis 4, los dos primeros versículos, es bastante claro al respecto. Dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Pensemos en esos dos versículos por un momento. Adán conoció a Eva, su esposa. Conocer a una mujer en lenguaje bíblico es tener relaciones sexuales. La palabra conocer es una especie de eufemismo para sexo en el Antiguo Testamento. Entonces Adán conoce a Eva, ella concibe y da a luz a Caín.
Suena bastante simple y directo. Caín, por supuesto, fue el primer asesino en la historia bíblica. En la tierra primitiva, él mató a su hermano Abel, por lo que las cosas no salieron muy bien. Y uno pensaría que esto es un registro bastante sencillo. Adán y Eva tienen 2 hijos, son varones, Caín y Abel, y de nuevo las cosas resultan mal. Pero por supuesto, cuando se trata del alocado mundo de las creencias bíblicas marginales en Internet, nada tan directo puede ser tan fácil. Lo creas o no, hay algunos que creen que Adán no fue el padre de Caín. En cambio, Caín fue engendrado por la serpiente en el jardín del Edén, Satanás, e incluso usan los versículos que acabo de leer para probar esa idea. Podrías estar pensando, bueno, no escuché a Satanás en el versículo. ¿Dónde entra Satanás? ¿Cómo rayos llegamos a esta idea? Bueno, mantente atento. ¿De dónde saca la gente esta idea de que Caín no fue engendrado por Adán, sino por la serpiente en el Edén? La idea se llama la teoría de la semilla de la serpiente, y es muy popular entre ciertos grupos antisemitas. Hay básicamente 3 trayectorias para construir la idea. Primero, se debe establecer que el padre de Caín no fue el hombre Adán, sino un ser divino. Hay una ambigüedad gramatical en el texto hebreo de Génesis 4.1 que se usa para argumentar este punto. Mira esta imagen del texto hebreo de Génesis 4.1 con traducción al español. Notarás que hay una pequeña palabra de 2 letras en un cuadro rojo. Las 2 letras son Aleph y Tav, y la palabra hebrea aquí es Ed. Esta pequeña palabra de 2 letras se puede entender de una de 2 maneras. Primero, puede verse como una partícula. Los gramáticos hebreos lo llaman el marcador acusativo y marca el objeto directo de un verbo. El traductor en nuestra muestra entendió la palabra de esa manera. La partícula marca el objeto directo de 2 verbos, concebir y dar a luz. Por tanto, identifica a Caín como el niño que fue concebido en Eva y a quien ella dio a luz. Caín es el objeto directo de esos verbos. En consecuencia, el marcador no recibe traducción en nuestro ejemplo. Ahora, la misma palabra de 2 letras aparece más adelante en el versículo en el recuadro verde. Una alternativa es que la palabra de 2 letras sea una preposición que significa con, como en acompañamiento. Ella fue conmigo. O asistencia. Completé la tarea con una computadora. El dilema interpretativo para nuestra consideración es si la palabra de 2 letras en Génesis 4.1 en el recuadro verde es un marcador de objeto como la primera o esta preposición. Si lo que vemos aquí es una preposición, el versículo diría: he concebido y he dado a luz a un hombre con el Señor. La palabra Señor ahí es el nombre divino Yahweh. Los teóricos de la semilla de la serpiente usan esta alternativa para separar a Caín de Adán en términos de parentesco. Ellos saben que Yahweh no era Satanás, por supuesto. Entonces el objetivo de este argumento es simplemente plantar la sugerencia de que Adán no fue el padre de Caín porque Eva lo consiguió con el Señor o con la ayuda del Señor, un ser divino. Entonces, para que su padre sea Satanás, para ir más allá de este primer argumento, se requieren algunas cosas diferentes. Hay otros 2 argumentos para esto. Entonces, después de plantar la sugerencia de que Adán no era el padre de Caín, que tal vez Eva lo consiguió a través de un ser divino, los teóricos de la semilla de la serpiente pasan a una segunda trayectoria. El contenido de lo que un Targum antiguo. Un Targum es una traducción aramea del Antiguo Testamento hebreo. Lo que dice esa traducción aramea en Génesis 4.1. A ver, como pueden ver, él es experto en lengua semítica y ha recurrido a las traducciones para refutar el tema del argumento de la teoría de la semilla de la serpiente. Como pueden ver, tratan un poco de acomodar a las creencias acerca de
que Caín es hijo de la serpiente. Pero él, con el análisis de estas lenguas, pues dice que no es así. Ahora está mencionando al Targum. ¿Qué es el Targum? Porque acá no lo dice, simplemente habla de un Targum, de un comentario. Pero justamente la palabra Targum significa interpretación. Vamos a leer el significado para que lo entiendan mejor, que es un Targum. Dice: un Targum es una interpretación en arameo de la Biblia hebrea producida, compilada por judíos desde finales del Segundo Templo hasta comienzos de la Edad Media, finales del primer milenio. La palabra aramea Targum significa simplemente interpretación, o sea, nada más sencillo que eso. Ahora, ¿qué quiere decir cuando se refiere al Segundo Templo? El segundo templo, o los judíos del Segundo Templo, se refiere al templo de Herodes, el tiempo en donde Herodes construyó el Segundo Templo. Recordemos que Salomón fue el que construyó el templo para adorar a Dios, ¿no? Ese es llamado el primer templo, pero fue destruido por las conquistas de las naciones. En el Segundo Templo, Herodes lo reconstruye, ¿no? Tuvo que venir un gobernador de Roma para poder construir el Segundo Templo, ¿no? En la época más o menos cuando el Cristo ya había nacido, o todavía no había nacido, pero estaba por aparecer. Entonces ese es la época del Segundo Templo, ¿no? O sea, va por esos tiempos hasta comienzos de la Edad Media. Entonces el Targum se comenzó a escribir, o se comenzó a interpretar las escrituras con esos textos, ya. Pero interpretación, no todas las interpretaciones pues no deben ser correctas, ¿no? Porque ahí van a ver que también estaban equivocados, ¿no? No todo lo antiguo es fiel, sino que ustedes saben, ¿no? Las tergiversaciones desde que el hombre es hombre siempre han existido. Y eso lo vamos a continuar viendo. El Targum del que estoy hablando específicamente es el Targum Pseudo Jonathan, que dice esto: Adán conoció a su esposa Eva, que había concebido de Samael, el ángel del Señor. Esta traducción aramea agrega una nota interesante a esto en el siguiente versículo. Entonces de Adán, su esposo, ella dio a luz a su hermana gemela y a Abel. El antiguo Targum claramente agrega detalles que no se encuentran en el Antiguo Testamento hebreo, que subyacen en nuestras traducciones modernas. Se dice que el padre de Caín es Samael, el ángel del Señor. Ahora bien, esta traducción en el Targum arameo no tiene base en ningún manuscrito hebreo del Génesis. Es totalmente artificial, es inventada. Para que el lector no se pregunte quién es Samael, el mismo Targum lo identificó anteriormente en Génesis 3:6, el relato de la tentación de Eva por parte de la serpiente Satanás. Ahora mira los versículos 4 y 5 en este Targum. Leemos esto. En ese momento la serpiente pronunció calumnias contra su creador y le dijo a la mujer: no morirás. Pero todo artesano odia a sus compañeros artesanos, porque es manifiesto ante el Señor que el día que comáis de él seréis como los grandes ángeles que pueden distinguir el bien del mal. Y la mujer vio a Samael, el ángel de la muerte, y tuvo miedo. A nuestros ojos, esta figura de Samael podría entenderse como una figura en el jardín distinta de la serpiente, pero los teóricos de la semilla de la serpiente no lo ven de esa manera. Quieren que Samael sea la serpiente. Cuando Eva vio a Samael, el ángel de la muerte, se nos dice que está mirando a la serpiente que le habla. Y es en este punto que los creyentes de la semilla de la serpiente van a argumentar que en Génesis 4 Eva concibió a Caín con Samael.
Y si Samael es Satanás, la serpiente en Génesis 3, ahí lo tienes. Tienes a Caín siendo engendrado por la serpiente. Ahora, más allá de eso, los teóricos de la semilla de la serpiente agregan otro pensamiento. Van a Génesis 5:3 del mismo Targum arameo para reforzar su noción sobre este punto, que dice esto: cuando Adán tenía 130 años, engendró a Set, quien era semejante a su imagen y semejanza, porque antes de esto Eva había dado a luz a Caín, que no era de él ni se parecía a él. Esta redacción niega que Caín fuera de Adán. Caín no era de él y no se parecía a él. El padre de Set fue Adán, quien se parecía a su padre, pero eso no era cierto acerca de Caín. Las traducciones modernas basadas en el texto hebreo del Antiguo Testamento, no el arameo, en Génesis 5:3, lo creas o no, parecen transmitir una idea similar con una redacción diferente. Dice lo siguiente: cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Ahora, aunque no hay ningún comentario editorial acerca de que Caín no es como Adán, no tenemos ninguna información en Génesis 5:3 acerca de Caín, por lo que tenemos un argumento por omisión. El punto es que en Génesis 5:3 Set es descrito como del mismo linaje y semejanza de Adán, pero en Génesis 4:1 Caín no fue descrito de esa manera. ¿Recuerdas lo que dice? Conoció Adán a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. No hay ninguna referencia de que esa imagen y semejanza de Adán. De acuerdo con la teoría, Caín tuvo un padre diferente y ese padre fue la serpiente Samael, según este Targum. Esto nos lleva a la última trayectoria sobre la cual se basa la idea de la semilla de la serpiente. El Nuevo Testamento ahora se... Bien, entonces, como pueden ver y escuchar, el Targum en este caso no va de acuerdo a, no es una buena interpretación, pero muchos de estas personas que están de acuerdo con esta teoría se basan bastante en eso, pero ya estamos viendo de que no, de que Caín no es hijo de la serpiente. También el tema va de que yo también he escuchado de esta gente que dice que como Caín se dice de que Adán no lo menciona como en las genealogías, porque hay genealogías en la Biblia. Entonces, como no se le menciona a Caín, entonces Caín no es hijo de la serpiente. Caín es hijo de la serpiente y no es de Adán. Pero yo les digo, cuando se menciona las genealogías, se menciona a Set, por ejemplo. Set, hijo de Adán. Bien. Pero Adán tuvo más hijos. O sea, si menciona a uno de ellos, ¿saben por qué las genealogías se mencionan a ellos? Porque estos hijos van a llevar el nombre de su padre. Son herederos principales o es como si fuera el hijo primogénito. O sea, no necesariamente va a ser el hijo primero el que va a llevar, sino el que merece llevar. Por ejemplo, en el caso de Jacob y Esaú, Esaú fue el mayor, pero Jacob fue el que llevó el nombre de su padre Isaac. Ya, entonces eso es lo mismo que ocurre con Adán y Set. Set no es el único hijo de Adán, porque recordemos que Abel también es hijo de Adán, pero no se menciona. A Caín no se menciona uno porque como es un hijo del maligno, no en cuanto a genética, sino en cuanto a las acciones y decisiones, se le excluye. En la Biblia, aparte, hay que mencionar lo que a Caín se le menciona su descendencia, pero va muy aparte, porque la descendencia que es importante para Dios es la de Set, y se le menciona a él como el que va a llevar el nombre de su padre Adán.
para seguir generando más seres humanos. Y también habla de Set nació Enos, pero Enos no fue el único hijo que tuvo Set, porque Set también ha debido de tener más hijos, pero no se les menciona. Eso no quiere decir que sean hijos de otra persona, pero se da a entender de que estos personajes tienen más hijos, pero se le menciona siempre al principal. Por ejemplo, en el caso de David, ¿no? Isaí tuvo a David, pero David justamente era el menor, y se supone que el mayor, Isaí tuvo como 7 u 8 hijos, si no me equivoco, y David fue el último. Pero no se le menciona al mayor en la genealogía, sino que se menciona a David porque él es el que va a llevar el nombre de su padre Isaí. Y después, claro, de David nace el verbo hecho carne. Entonces, por no mencionar, no quiere decir que no sea hijo de ese hijo, no sea el padre de ese hijo no mencionado. Simplemente son los que van a llevar el nombre de su padre. Así que Caín aún así sigue siendo hijo de Adán. Otra cosa también es que la palabra conocer se menciona por primera vez en la Biblia cuando Adán y Eva se juntan de manera sexual. No se menciona en el paraíso, como tratan de entender ellos, ¿no? Los serpentinos les voy a llamar. Entonces, no hubo un acto sexual en Edén, sino fue después de la caída. Ahí se aplica la palabra justamente conocer, ¿no? Adán y Eva se conocieron, o sea, tuvieron relaciones sexuales y en consecuencia tuvieron a un hijo llamado Caín. Que Eva dice, con ayuda de Dios he tenido a este hijo. Es como nosotros cuando decimos, Dios, te doy gracias por tener mis cosas, por comprar, por lograr algún propósito, algún proyecto que tenía, le doy gracias a Dios. No es que directamente Dios me haya ayudado, sino que le damos el crédito a Dios porque nosotros queremos en Dios, queremos que el Creador, al dar estas capacidades humanas para lograr cosas, ha sido Él el que ha hecho de que nosotros mismos con nuestras fuerzas hagamos estas cosas, ¿no? Eva también le atribuyó a Dios facultad de dar a luz, justamente porque el Creador le dio ese poder, ¿no? De dar o de engendrar. No es que Dios haya insertado una semilla, o la serpiente en este caso haya insertado una semilla, y tampoco estamos diciendo de que, o da a entender como que Dios y la serpiente son lo mismo. No, aunque hay algunos que dicen no, pero Yahvé puede ser Elohim, ¿no? O los Elohim, porque hay argumentos así que dicen Yahvé también puede interpretarse como los Elohim o los hijos de Dios, ¿no? Se insertaron en Eva, no, pero ya hemos visto de que aún así tampoco no cuadra, pues. Solamente ella está agradecida a Dios por darle el don o la facultad de poder tener hijos, nada más. Vamos a continuar con el otro argumento. Se trae a la discusión para sugerir que Caín nació por medios no naturales. La supuesta evidencia es primera de Juan 3, 11 y 12, al menos la primera parte del versículo 12. Dice lo siguiente: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. La cuestión de los orígenes de Caín surgen de la frase que era del maligno. Los teóricos de la semilla de la serpiente consideran que esta redacción es una referencia a la ascendencia satánica de Caín. Luego nos llevan a Juan 8:44, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, para argumentar que los judíos también son del linaje de Caín, porque a ellos les estaba hablando Jesús en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto a su vez requiere que demuestren que Jesús no era judío, ya que Jesús es el que critica a los fariseos en ese versículo. Esta es la razón por la cual la teoría de la semilla de la serpiente es una idea favorecida por los antisemitas.
Nuestro enfoque aquí es solo Caín. En un futuro episodio de Fringe Pop abordaremos toda la idea de cómo logras que Jesús no sea judío. Pero por el momento concentrémonos en el tema de que Caín fue engendrado por la serpiente. ¿Es coherente esta reconstrucción que les acabo de dar? Bueno, averigüémoslo. Hasta este punto de nuestro episodio, hemos examinado 3 trayectorias diseñadas para hacernos leer la declaración simple de Génesis 4:1, que Adán engendró a Caín de una manera totalmente diferente para demonizar literalmente a los judíos. Con respecto a las 2 primeras trayectorias de que Caín no fue engendrado por Adán, si leemos Génesis 4:1, cuando Eva dice que había conseguido un hombre con la ayuda de o con Yahweh, esa es una idea y traducción perfectamente aceptables, y no deshace la paternidad de Adán hacia Caín. En ninguna parte del texto hebreo hay indicios de que Yahweh sea Samael o Satanás o alguien más que él mismo, Yahweh. Entonces, concebir un hijo con la ayuda del Señor no necesariamente apunta a un padre alternativo además de Adán. La idea se fabrica en el Targum. El Targum simplemente inserta la idea en estos versos y en los otros que leímos. Además, el Targum está fechado con confianza al siglo 7 u 8 después de Cristo. Eso significa que el Targum Pseudo-Jonathan, que es la única fuente para esta inserción de contenido, llega más de 1000 años después de la última composición posible de Génesis 4. Es una separación de 1 milenio. Eva simplemente está expresando su creencia en Génesis 4:1 de que necesitaba el poder o la ayuda de Yahweh para producir vida humana. Recuerda, Caín es su primer hijo. Ella nunca había tenido esta experiencia. Hay muchos otros nacimientos en el Antiguo Testamento que también se atribuyen a la ayuda de Dios. Entonces lo que tenemos aquí es solo una expresión de fe. Eva dice, he tenido un hijo con la ayuda del Señor. De alguna manera ella cree que Dios fue el responsable de que el nacimiento fuera un éxito, de dar a luz a un niño. Ella sabe que Adán es el padre porque Adán conoció a Eva, su esposa. No hay ambigüedad allí. Y si tomamos esa frase con la ayuda del Señor, no significa que Eva tuvo relaciones sexuales con Yahweh o con cualquier otro ser divino. Ahora bien, podemos estar seguros de esto si comparamos la expresión de Eva en Génesis 4:1 con la ayuda de Yahweh, un ser divino, al mirar un paralelo de Mesopotamia. En la epopeya de Adrasis, la diosa Mami dice, no me es posible hacer cosas, la habilidad está en Enki. Y en el contexto, ella realmente se está refiriendo a la creación de la vida humana, ya que Mami y Enki en la epopeya de Adrasis nunca tienen relaciones sexuales en esa historia. El significado de lo que ella dice es claro, simplemente le está dando crédito a Enki con un poder y una habilidad superiores para crear vida humana, y eso es todo lo que Eva está haciendo. Ahora, podrías decir, bueno, ¿qué pasa con Primera de Juan 3:11 y 2? Bueno, hay un ejemplo ahí en el caso de la mitología que es de Medio Oriente también, acerca de estos dioses. Hace un símil con lo que Eva dice, ¿no? O sea, yo no tengo el poder de hacer esto, fue gracias a él. Y es lo mismo que dice en esta mitología. Ahora, con respecto al Targum, vemos que es desde el siglo 7. O sea, mucho tiempo ha pasado después, como dice acá este erudito, de la última composición de Génesis 1, o de la última copia. Entonces, durante todo ese tiempo han pasado cosas, como sabemos, ¿no? Entonces hay información que se tergiversa o cambia con el tiempo. Y si tú haces una interpretación de acuerdo a tus pensamientos y no mediante el objeto que son los libros de lo que llamamos ahora Biblia, entonces tú puedes inventarte inclusive o tener una idea a partir de otras cosas, más no de las escrituras. Eso es lo que sucedió con el Targum Pseudo Jonathan,
Ya, no hay que basarse en eso entonces, sino que hay que leer las escrituras y también el contexto histórico, como digo siempre. Vamos a seguir con el último argumento para terminar. A siempre la tergiversación ha existido desde que el hombre es hombre. Por ser más antiguo no quiere decir que sea verdadero o correcto. Ténganlo en cuenta eso. Sí, quiero decir, eso tal vez sonó muy convincente. Déjame que te lo lea de nuevo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. Y como era de esperar, la perspectiva de la semilla de la serpiente de estos versículos muerde el polvo cuando no los arrancas de su contexto. Miremos el versículo 10. En esto es manifiesto quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Si vas al versículo 15 en el mismo capítulo, el versículo 15 declara en términos más generales que todo el que aborrece a su hermano es un homicida, como Caín. Entonces, según la lógica de la semilla de la serpiente, cada seguidor de Jesús tendría que ser literalmente engendrado por Dios, y todos los que pecan fueron literalmente engendrados por Satanás, así como cualquiera que odie a los demás. Eso significa que el diablo es literalmente tu padre. Una vez más, la lógica de la semilla de la serpiente aquí conduce a este tipo de conclusiones ridículas. El contraste en 1 de Juan 3 es entre los hijos espirituales de Dios y los hijos del diablo espiritualmente. Caín es el arquetipo de los perdidos, de los que no son creyentes, de los que no son cristianos. El lenguaje es metafórico sobre un estado espiritual, no una progenie sexual literal o física. Consecuentemente, juntando todo esto, los judíos no son los engendros de Satanás. Lo siento, esta lógica falla porque falla con la relación de Adán con Caín. Gracias por ver Fringe Pop. Visita nuestro canal de YouTube para... Bien, aquí acabó, pero yo tengo que añadir más cosas. Por ejemplo, vamos a ver Juan capítulo 8, versículo 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, ¿no? Esos son uno de los pasajes bíblicos que usan estos serpentinos, porque dice, pero acá está claro, ¿no? Jesús dice que que el diablo es su padre, y por eso son hijos de la serpiente, genéticamente son. Entonces Jesús no, en esa parte no lo dice claramente, pero si tú lees pasajes más atrás, por ejemplo, desde el capítulo 34, perdón, desde el versículo 34, vamos a leer. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mira cómo va entrando, ¿no? O sea, si tú eres pecador, eres esclavo del pecado que estás cometiendo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya, hasta ahí creo que está claro, ¿no? Y el versículo 37, ¿qué dice? ¿Saben qué dice? Dice: sé que sois descendientes de Abraham. Otra vez: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, ¿cómo es? O Jesús dice que son hijos de su padre el diablo, o son hijos de Abraham. O sea, si nos ponemos en la cabeza de ellos, en la mente de ellos, de los serpentinos, entonces Jesús estuviera contradiciéndose, porque en el versículo 37 del capítulo 8 del Evangelio de Juan dice que sois descendientes de Abraham, pero más abajo dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo.
Si genéticamente ellos hablan de que el diablo es su padre y después dicen de que Jesús dice que estos judíos son hijos de Abraham, entonces quiere decir que Abraham es hijo de la serpiente. ¿Ven cómo su lógica es nula en esa parte? Están diciendo que Abraham es hijo del diablo. Entonces eso sería una total absurdo. Entonces, ahí hay una contradicción muy grande. Pero sabemos por qué razón Jesús dice que son hijos de el diablo a estos judíos. Entonces Abraham claramente no es hijo del diablo genéticamente, porque fue elegido por Dios. O sea, Abraham, aparte de ser elegido por Dios, y ahora es un hijo del diablo genéticamente, entonces Dios no va a elegir este tipo de gente que tiene una genética maligna. Entonces ven cómo su lógica no cuadra. Entonces, si dice que son hijos de Abraham, es porque genéticamente son hijos de Abraham. Pero más adelante, cuando Jesús dice que son hijos del vuestro padre el diablo, como él lo menciona, quiere decir de que son hijos del diablo porque no escuchan las palabras de Jesús y quieren matarlo inclusive. Porque justamente hemos hablado de que el diablo es todo aquel que está en contra de la voluntad de Dios. Hemos visto también con el tema de Pedro, cuando trata de convencer a Jesús de que no vaya por ese camino del cual Jesús habla de que va a morir. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, le dice que es un diablo. Entonces, un hijo del diablo es un diablo, un hijo de hombre es un hombre, un hijo de Dios es un Dios. Así es la lógica. Entonces, estos que iban a matar a Jesús son diablos. Y la palabra diablo quiere decir enemigo, adversario. O sea que esta gente dice que son padres del adversario, hijos del adversario, hijos de la adversidad, hijos que se oponen a Dios porque querían matar a Jesús. Eso es lo que quiere decir. Si han visto el video del último que subí de la identidad del diablo, van a darse cuenta de que ellos son, en este caso, lo de Juan, son satanes o son enemigos. Ya, es como cuando tú estás peleando en una batalla y ves a alguien que no es de tu bando, ¿no? Y dices: ahí viene el enemigo. Pero no solamente es uno, sino 2, 3, 4, 5. Ahí viene el enemigo y son varios. Esos varios son el enemigo. O sea, si lo pasáramos bíblicamente, sería: estos son el diablo. No, ya hemos explicado, el diablo es una función, ¿no? Ser enemigo es una posición, inclusive adversario. Entonces, estos judíos eran adversarios de Jesús, por eso eran hijos del diablo. No tiene nada que ver ahí la genética, porque Jesús también menciona de que sí, son hijos de Abraham, pero no parecen, porque si fueran hijos de Abraham me escucharan. Eso es lo que dice, pero ustedes más parecen hijos del diablo, ¿no? Porque me quieren matar. Entonces, porque si Abraham estuviera vivo, a mí me escuchara y me seguiría. Pero no, ustedes no parecen hijos de Abraham. Eso es lo que quiere decir Jesús, ¿no? Cuando ves a un padre, tú conoces a un hombre que es justo, que es de tu barrio, pero su hijo es un malcriado, y tú dices: oye, tú no pareces hijo de tu padre, que es un buen hombre, tú pareces hijo de otro. Entonces esa expresión es utilizada aquí en este pasaje. Es fácil de entender, pero bueno, ya saben que en la palabra dice de que los justos serán engañados también. Entonces en esta parte están siendo muy engañados y es hora de despertarlos de esto. Para terminar ya con esto, porque está más que claro, quiero mencionar acá una cosa muy importante. Y es que, como hemos visto, lo que sucedió en Edén es de que la serpiente que tentó a Eva, como ya hemos visto que no hubo acto sexual, sino que la serpiente tentó a Eva a comer el fruto prohibido. Ahora, ¿quién es esta serpiente? En ese pasaje hay una palabra que lo traducen como serpiente, la palabra Nahash. Y según estos estudiosos en estas lenguas, hablan de que el Nahash también puede traducirse como querubín.
Ya, el querubín, y tiene más sentido, porque una serpiente, un animal, no te va a hablar, ¿no? Al menos que ese ángel, yo pensaba, por ejemplo, de que ese ángel actuaba, agarraba la serpiente y lo usaba como un ventríloco, ¿no? Dándole un lenguaje para que entienda los seres humanos que estaban ahí, pero no, fue una entidad celestial la que bajó. Era un Satán, o sea, un enemigo, un adversario de Dios. Ya, un ser celestial en contra de Dios. Bajó y tentó a Eva y le dio, le convenció, ¿no? Le convenció con una táctica que es la mejor forma de engañar a una persona o a alguien. ¿Y saben cuál es? Combinar la verdad con la mentira. Entonces, al hacer eso, pues es más creíble, y es la mejor forma de engaño. Y Eva cayó en ese engaño porque le dijo, no morirás primero. Esa fue la primera mentira. Pero después dice, Dios no quiere que comas de este fruto porque sabes de que si comes ese fruto serás como Dios, ¿no? Pero en la traducción correcta es como los dioses o como los hijos de Dios, sabiendo el bien y el mal. Y justamente este ser que tentó a Eva sabía el bien y el mal. Entonces Eva, por una parte, quería anhelar esa facultad. Fue seducida y comió, pero la consecuencia fue, ya saben ustedes, que trajo la muerte al mundo, porque Adán también fue engañado. Y entonces ese fue el acto de la caída del hombre, no fue el tema del sexo. ¿Saben por qué? ¿Por qué no es posible? Porque acuérdense, pues, hemos estudiado el libro de Enoch y sabemos que cuando una entidad celestial se une sexualmente con un ser humano, ¿qué sucede? Nacen híbridos, o nace un híbrido, nace un Nephilim, un gigante. En Génesis 6 y en Primera de Enoch capítulo 6 vemos que ese es el resultado de la combinación de esa genética. Si la serpiente, o en este caso este querubín, este ser celestial, hubiera conocido a Eva, Caín hubiera resultado ser un Nephilim. Ya, entonces hubiera tenido un tamaño comunal y hubiera causado todavía más destrucción. Pero no, Caín fue un ser humano, pero simplemente escogió el camino del mal y mató a su hermano por envidia. Sabemos que fue lo que hizo que Caín cayera en manos del maligno, ¿no? Haciendo que por su envidia mató a su hermano, por el tema de los sacrificios. Entonces eso hizo de que Caín sería llamado hijo del maligno por sus actos, no por el tema de su parentesco, de su genética, o de manera biológica sea hijo del diablo. ¿Por qué? Porque sabemos que una entidad celestial más una hembra humana nace un Nephilim, y eso ocurrió en Génesis 6. Entonces es imposible, ¿ve? Ya ahí vamos viendo que no tiene lógica esta teoría de la simiente de la serpiente. Bien, y vamos a ver también un versículo de Enoch, justamente en la identidad de este ser. Ya, en el capítulo 69, vamos a ver al capítulo 69, versículo, a ver, vamos a ver por acá. Vamos a buscar, es primera de Enoch, capítulo 69, versículo 6. Dice, el nombre del tercero es Gadriel. Este mostró a las hijas de los hombres todas las formas de dar muerte. Fue él quien sedujo a Eva, y él es quien enseñó a los hijos de los hombres los escudos, las corazas y las espadas de combate y todas las armas de muerte. Entonces, según Enoch, el que tentó a Eva en el jardín de Edén fue un ser llamado Gadriel, o también conocido como Azazel. Creo que son lo mismo en este caso. Ya, entonces Gadriel fue el que sedujo a Eva y tentó en el jardín de Edén, según el libro de Enoch.
Entonces Gadriel fue un Satán, un enemigo que vino a destruir a la humanidad de esa manera. Entonces vamos a ver entonces también Enoc capítulo 34 y vemos que el árbol del conocimiento es un árbol literal según estos libros. Perdón, el capítulo 32. Ya, vamos a leerlo desde el 1. Dice: más allá de tales montañas, hacia el noreste de ellas, me fueron mostradas otras montañas llenas de nardo escogido, lentisco, cardamomo y pimienta. Desde ahí continué hasta el oriente de todas estas montañas, lejos de ellas, al oriente de la tierra. Fui llevado por encima del mar rojo, me alejé mucho de él, pasé por encima de la oscuridad, lejos de ella. Y fui llevado al paraíso de justicia, y me fueron mostrados desde lejos árboles en él, árboles numerosos en exceso y grandes, diferentes unos de otros. Vi ahí un árbol que era distinto de todos los demás, muy grande, bello y magnífico, el árbol de la sabiduría. Los que comen su fruto aprenderán gran sabiduría. El árbol es tan alto como un abeto, sus hojas se parecen a las del algarrobo y su fruto es como un racimo de uvas, muy bonito, y la fragancia de ese árbol penetra hasta muy lejos. Yo le dije: qué hermoso es ese árbol y cómo atrae mirarlo. Remeyel, el vigilante, y el santo que estaba conmigo, me contestó y dijo: es el árbol de la sabiduría, el cual comieron tu primer padre y tu primera madre, y aprendieron la sabiduría, y sus ojos se abrieron y comprendieron que estaban desnudos, y fueron expulsados del jardín de Edén. Entonces acá vemos que el árbol de la sabiduría es un árbol que está en Edén, o sea, están en los cielos, porque no fue llevado a los cielos. Este no es un pasaje simbólico y nada, sino que no estaba... él estaba viajando de un mundo a otro, ¿no? Estaba en un viaje cósmico y se le llevó a los lugares celestiales, en Edén precisamente, y se le muestra el árbol de la sabiduría, el árbol literal, y no es una manzana como pueden ver ahí, ¿no? Su fruto no es una manzana, sino dice que más bien que su fruto es como un racimo de uvas, o sea, una descripción detallada de ese árbol. Entonces eso es un árbol literal, pero fue transportado este árbol junto con Edén allá arriba. Entonces el pecado simplemente es como siempre lo hemos creído, que Eva fue tentado por no una serpiente, sino fue un ser celestial que estaba en contra de Dios, o que está en contra de Dios, ya, y que según los libros de Enoch fue Gadriel, uno de los 200 ángeles que bajaron para aparearse con las hijas de los hombres, ya, que sedujo a Eva y que le dio de comer el fruto prohibido, que no debían hacerlo. Y eso sería todo. O sea, esa es toda la historia. No hay que dejarse llevar por fábulas o por cuentos fantasiosos, ¿no? Y ahora sí, para terminar, quiero terminar con este versículo, la cual dice en Hechos capítulo 17:26: y de uno hizo todas las naciones del mundo, o sea, y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Ya, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos y los de habitación en ellos. Entonces vemos desde que Adán surgen todo el linaje, todas las etnias. No que esta etnia es la etnia de la serpiente. Eso ya es ir ya al tema del racismo. Entonces hace mucho daño al final este tipo de doctrinas. Ya. Sí, ha habido alguna que otra etnia Nephilim, como vemos en Josué, hasta en libros como Samuel, ¿no? Acerca de Nephilim, pero eso es otra historia ya. Ese ya es otro tema. Solamente estamos aclarando el tema de la simiente de la serpiente, lo que ocurrió en Edén. Ya. Aquí tiene mucho que ver con el tema de Génesis 6, ¿no? Que un Nephilim y un humano nace, un ángel y un humano nace un Nephilim. Caín hubiera sido un Nephilim, pero no lo es. Fue humano, pero tomó o decidió el camino del mal, nada más. Bueno, eso sería todo y gracias por ver este video. Compártanlo también. Y ese es el canal de... Ver más episodios y visita. Para que les recomiende. A ver, vamos a poner acá de nuevo. Aquí. Ya.
este es el canal. Les recomiendo que vean Fringe Pop y otros canales también acerca de ciencias bíblicas para que no sean engañados. Es muy interesante este estudio de las ciencias bíblicas. Ya, por favor, como dice en las escrituras, escudriñadlas, escudriñen las escrituras. Listo, nos vemos entonces, hasta luego. El próximo video va a ser el concilio divino. Ahora sí, me despido. Chao.